7:30. Saludamos a esta hora a Alfredo Acosta Zapata, nuevo ministro de la Igualdad. Ministro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor Juan, un saludo de armonía y de hermandad de los pueblos indígenas. Felicitaciones, ministro, felicitaciones. ¿Se esperaba usted esta designación? Doctor Juan, ahí yo estoy un poco, sí, pues no lo esperaba, uno nunca espera pues designaciones de este cargo así como tan importante. Agradezco a los espíritus y a mi Dios por esta designación, a mi madre, ¿no?, que se está por allá, pero bueno, en el cielo, y no la esperaba, pero aquí recibimos con humildad y respeto esta designación del señor presidente, con mucha humildad. Señor ministro, le pido con el mayor respeto, en sus propias palabras, cuéntenos quién es el nuevo ministro de la Igualdad, quién es Alfredo Acosta Zapata. Yo soy hijo de Anatulia Zapata, una mujer guerrera que quedó viuda por cuestiones de la guerra. Quedó viuda hace más de ya 30 años. Mi papá fue hijo de Moisés Acosta, un pescador que fue desaparecido por las FARC en el 84. Lo desapareció las FARC en el 84 por defender los derechos de las comunidades en el departamento del Cauca. Yo vengo de allá, eso soy un hijo de esos dos grandes padres. Soy hijo también del movimiento indígena del Cauca y de Colombia. Yo he sido un defensor desde que murió mi papá. Yo decidí tomar el bastón de la vida y defender los derechos. Soy hijo de la vida, soy hijo de esa dignidad de los pueblos. Vengo de lo más humilde del territorio, un sembrador de café, un sembrador de esperanza, y me he dedicado a la defensa de los derechos de la gente, de las comunidades, casi por todo este tiempo. También profesor de una escuela, profesor indígena, profesor bilingüe de muchas escuelas. Me acuerdo de una escuela, se llama Bichiquí, en Toribío, que en los tiempos de la guerra nos tocaba correr con los niños y escondernos porque iban a pelear, y cuidar y proteger la comunidad y cuidar los niños. Mi recorrido ha sido de defensa de la vida de muchas partes. Fui coordinador de la guardia y acompañante del proceso educativo en la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, del CRIC, de la UNIC. Defensor de los derechos en todo, y con grandes retos nos ha tocado asumir y acompañar. Sí. Yo vengo de lo más profundo de Colombia. Señor ministro, desde Colombia. Nos contaba usted que su padre había sido asesinado. ¿Quiénes asesinaron a su padre? Fue desaparecido, Juan. Nosotros hasta ahora no encontramos. Las FARC. Y nunca tuvieron noticia del... No, según las informaciones que tenemos es que nosotros comenzamos a investigar cuando lo desaparecieron mi madre por los lados del Alto Naya. Por allá él fue desaparecido porque andaba en un ejercicio. Después las FARC, el Sexto Frente, dijo que ellos dijeron que ellos, porque las comunidades, las autoridades indígenas, pues hicieron todo el proceso, pero mi mamá investigó, después amenazaron a mi mamá y a todos, entonces nosotros decidimos quedarnos como en silencio, y ya tengo ese silencio en mi garganta, porque pues mi papá nunca llegó, y ahora con todo de la Comisión de la Verdad estamos haciendo todo el proceso para pues, de reconocimiento y de que nos entreguen, poder saber dónde están los restos de mi papá y pues poder enterrarlos, darle una cristiana sepultura. Señor ministro, en uno de los mensajes que puso para defender su nombramiento, el presidente Gustavo Petro dijo, comillas,
la equidad social no es un regalo de la aristocracia. La equidad social es la lucha por el poder de quienes siempre han sido marginados, cierro comillas. ¿Cómo entiende usted su rol como ministro de la equidad? Yo pienso que acá hay unas desigualdades enormes en nuestro país, que allí son como son el resultado, son la consecuencia de la guerra y el conflicto. Hay una desigualdad, pero una desigualdad en todos. Entonces la igualdad también es cómo mejoramos esas dos, cómo tratamos de igualar, que todos podamos tener los mismos derechos, que podamos tener la misma educación, que todos podamos tener agua potable, que todos podemos tener, y en este caso paz, que podamos tener. Entonces a mí me parece que, que debemos igualar ese ejercicio en este ministerio, de ahí hay que, yo siempre he dicho que el centro está en la periferia. Hay regiones muy abandonadas, hay regiones que yo conozco por mi ejercicio de coordinador nacional que he estado visitado, de regiones muy lejanas, donde hay población no solo indígena, hay población campesina, hay población afro, hay gente del común que necesita el apoyo del Estado. Ha llegado solo la guerra en muchas regiones, ha llegado solo el conflicto de muchos actores. Y poder brindar a que mejoremos las condiciones de la igualdad, a mí me parece que es de igualdad, me parece que eso es muy importante para la paz de Colombia. Yo vengo de una situación, yo soy hijo de una situación de guerra muy difícil, nos ha tocado vivir muy difícil la situación de guerra, entonces poder igualar, poder brindar los derechos para todos, yo digo que para todos, yo defiendo la vida y defiendo la vida de todos para que haya igualdad. Y esa igualdad nos permite conocernos, saber quiénes somos. Aquí la guerra nos ha alejado a los colombianos. Son las Esas relaciones de igualdad nos ha alejado. Yo quiero conocer a gente de la 93, de la 93 que conozcan acá en Toribío. La guerra nos alejó a los colombianos de lo que somos los colombianos y yo creo que hay que hora de juntar para que pues, se conozca realmente lo que somos los colombianos. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Ustedes están escuchando en su primera entrevista para una cadena radial nacional al ministro Alfredo Acosta Zapata, recién designado como nuevo ministro de la Igualdad. Le pregunta a continuación William Calderón. William, adelante. Ministro, en esta conversación no podemos dejar de lado pues los videos que se han conocido en las últimas horas donde lo muestran a usted participando en hechos de enfrentamientos con la fuerza pública, con la policía, en actos de humillación contra nuestros integrantes de la policía, contra uniformados. Ahora, como jefe de una cartera que debe promover la convivencia, el respeto institucional, la igualdad, que es justamente lo que usted representa. ¿Cómo justifica esas acciones suyas en el pasado? Eh, eso fue en el Cerro del Berlín. El Cerro del Berlín es un sitio sagrado de los pueblos indígenas en Toribío. Allí se han aposentado unos soldados, nosotros, las autoridades indígenas. Yo era coordinador de la guardia, las autoridades indígenas, en un ejercicio de jurisdicción, pues y dijeron que esa zona tenía, pero esa zona tenía que ser un poco, que allí no podían estar nadie. Y entonces en un ejercicio de jurisdicción, las autoridades, yo llegué allá y en una noche llegamos allá y tomamos aguapanela entre la guardia indígena y los soldados en ese filo y hablé con ellos y me dijeron, no, nosotros, la guerra nos tiene muy aburridos. La guerra aquí están que tiran bombas y siquiera que llegaron aquí para que esta noche siquiera no nos tienen bombas, nos dijeron los soldados. Al otro día, por situaciones del ejercicio, hubo esa confrontación allí que yo, de corazón, de corazón yo también me sentí muy triste después, porque yo siempre he respetado y he valorado y en muchos ejercicios también nosotros hemos coordinado con el ejército.
antes, en esa época, ya hace como 20 años, Pero pero un ministro, ejercicio que la guerra mm, nos dejó y lo hicimos y pues eso generó esa situación así de por lo, confrontación por lo que que yo, entiendo, que yo, William Calderón. sí, William por lo que Calderón. entiendo, ministro, pareciera arrepentido de lo que ocurrió, porque usted dice que siente dolor por eso. ¿Le pide perdón a esos militares que fueron humillados y que usted participó en esa humillación contra estos militares? más que yo andaba buscando al sargento, después lo trasladaron creo que para, no sé para dónde lo trasladaron, pero yo sí quería pedirle excusas a la mamá de él, porque así como hubieron las lágrimas de él, yo he visto las lágrimas de muchas mamás que el conflicto le ha arrebatado a sus hijos. O sea, yo vengo de conocer, de mirar, de sentir, de recoger muertos, de recoger heridos. Yo me acuerdo ese fue un escenario en Toribío, pero me recuerdo antes cuando las FARC iba, se tomaron Toribío, se lo tomaron y tumbaron todo y los policías quedaron atrapados ahí en el búnker y sacaron una bandera blanca y los iban a asesinar, las FARC. Nosotros intervinimos con el padre Ezio y la Guardia Indígena y no permitimos. También he conocido y entonces mucha gente he visto llorar. Yo he llorado muchas cosas y me dolió porque de eso no se trata. O sea, nosotros queremos estar en armonía. La Guardia es un protector de armonía y como le digo, mi papá trabajó fue del ejército, mi papá y yo abracé, hice como una especie de, cuando rescatamos a los niños Mucutú, yo como caí, yo abracé tanto un soldado por haberlos encontrado que también como que sentí, Sí, después de tantos años, yo hice eso y pues no, yo sí le pediría excusas a la mamá del soldado porque 7, muchos soldados no tienen la culpa y ni yo tampoco tengo la culpa de este conflicto que vivimos, que hemos vivido. 7:43. Señor ministro, tiene abiertos los micrófonos y esta es la primera entrevista que usted está concediendo. Tiene abiertos los micrófonos para expresarles eso al soldado, a la mamá del soldado, eso que usted les había querido decir, según nos está contando, y no les había dicho. Usted les puede pedir perdón, usted les puede mandar un mensaje. Está abierto su micrófono para decirles a ellos eso que había querido decirles. Adelante, señor ministro. Yo quiero mandar un saludo a las fuerzas militares y a todos los soldados y a los saludos de los soldados que, bueno, allí el sargento, él lloró, pero no le pasó nada, pero muchas mamás han llorado sus hijos y yo quiero pedir perdón por eso. Muchas, perdón porque, pues, pero en especial por este episodio que pasó a la mamá, porque, mire, mi mamá siempre, ella sufre mucho cuando yo salía de mis ejercicios de acompañar. Y yo sé que la mamá del sargento sufrió porque vio uno en el escenario, las fotos y todo, y las mamás sufren. Entonces, en ese sentido, por el sufrimiento de mi madre, que sé que ella sufrió mucho por lo que nos pasaba a nosotros, yo en eso sí yo pido un poco excusas y como de espiritualidad reconozco desde mi corazón, como reconozco ese que, pues que eso, la guerra no nos puede conducir a eso. Tenemos que entrar bajo ejercicios de, de armonización y yo sí le pido esas excusas así a esa mamá o a ese papá que en últimas son los que sufren. Nosotros los hijos a veces nos metemos, el sargento dice, no, yo me voy, incluso hasta los mismos soldados lo critican, ¿usted por qué lloró? Un soldado no debe llorar. No, eso a veces nosotros no entendemos el ser humano que llevamos adentro, que nos equivocamos, que lloramos, que sentimos los soldados todos, no, todos muchos hijos Sí. No, señora Costa, de los guerreros, claro, muchos hijos de usted de tiene las razón, madres. pero lo que sí le quiero decir, Darcy Quinn.
lo que le quiero decir, señora Costa, es que lo he escuchado muy atentamente y hablar de que la guerra le ha tocado a unos pocos no es cierto. Este país, todos de alguna manera hemos sentido y hemos sufrido la guerra. Y seguir hablando de las Parque de la 93, perdón, termino. Seguir hablando del Parque de la 93, los del Parque de la 93 que no han vivido la guerra, es un poco seguir ampliando ese resentimiento, ese odio, esa lucha de clases. Tiene un cero mensaje de reconciliación. El país entero ha vivido la guerra de una u otra manera y entre más viejos, más la hemos vivido porque venimos desde una guerra del narcotráfico y mucho más. Entonces, seguir en ese discurso de división, ¿no le parece que no es lo correcto? No, me entendió mal. Buenos días, doctora Darcy, ¿cómo le va? Buenos días. Me entendió mal, que precisamente eso es lo que yo digo, que hemos sufrido todos los de la 93, o sea, yo reconozco, todo el mundo ha sufrido la guerra, es al contrario de lo que me estás diciendo. Mi mensaje es de unidad, mi mensaje es de hermandad, de armonía, porque yo he vivido y lo han vivido. Yo lo que te decía era eso, ¿no? Que así como hay una situación aquí en el 93, también, o sea, es de toda Colombia, de todos los colombianos, y esta guerra nos ha separado. A ti y a mí me ha separado. Yo me acuerdo de ti, tú me entrevistaste hace mucho tiempo, Darcy. Seguramente en alguna de las, claro, en la Lechuza. En las marchas, no, es que yo cubrí muchas veces las marchas indígenas. No, tú me invitaste al programa de La Lechuza. Ah, bueno, para que vea, aquí. Yo sí me acuerdo. Y yo te decía eso en ese tiempo, yo te decía en ese tiempo, mira, la Guardia Indígena nos toca esto y qué pesar yo no poder estar acá en la 93, en este parque, conocer a la gente. Pero mira, que yo estuve en la 93, iba por ahí por la 93 cuando una mayora me llamó y me abrazó y yo me sentí asustado. Yo lo felicito por haber rescatado a los niños Mocutuy. Me identificó. Entonces, mira, es eso, que podemos juntarnos y Colombia es diversa y la guerra nos ha separado a todos. Y todos hemos sufrido esta guerra, los colombianos, todos. Mira, sí. Al señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe, le mataron su papá. A mí también. De pronto nadie sabía, pero los grupos armados, nadie sabía eso. Me tocó ser ministro para que la gente enterara que a mí también me asesinaron nuestro padre. Entonces, me parece que vivimos una guerra, todos hemos vivido esa guerra y todos nos ha tocado. Yo, cuando desaparecen a mi papá, yo he podido irme por el sendero del odio, del choque. No, yo decidí coger el bastón para defender y proteger la vida. Porque así como ha pasado ese escenario allá en Toribío, que yo, en mi corazón, yo lo he sacado y lo he sacado de mi corazón, porque eso no se trata. También hemos hecho ejercicios con la Guardia, yo he estado en el ejercicio del rescate de la hija del policía, ¿no? La Guardia Indígena, nosotros rescatamos la hija del policía, del comandante de la policía de Guachiné que secuestraron. Sí. Nosotros lo rescatamos la Guardia Indígena. Hicimos ejercicios de la avalancha en Mocoa, ya estuvimos con el ejército, con la policía, la Guardia, acompañando. Y así como comienzos de este gobierno, terminando el otro, jugamos un partido de fútbol, los SMAT y la Guardia Indígena. El presidente vino a entregar las centenas a la Emperatriz, donde era un ejercicio de choque entre los indígenas y la Guardia y el SMAT, y allí un ejercicio de coordinación, de acompañamiento para ver cómo se siembra, cómo se organiza. Me parece que eso también es viciente y eso también hace parte de lo que somos, pues que yo lo coloco ahí para que y estoy de acuerdo contigo, o sea, yo no quiero que nos polarizemos, porque yo he sido, tú, yo, todos los periodistas, mucha gente, el que va en el taxi, todos hemos sido víctimas de este conflicto armado que nosotros no nos merecemos, porque Colombia es mucho más que eso, o sea, no. Señor ministro, con los buenos días. Está vigente una decisión de la Corte Constitucional en el sentido de que el ministerio no cumplió los requisitos para ser creado, digamos, ajustado a la Constitución. Básicamente, su ministerio debe desaparecer. Y la pregunta puntual es, las instrucciones que usted ha recibido del presidente Gustavo Petro es la de obedecer esta orden y que una gestión
que suya también tienda a el desmonte del ministerio, o hay algún plan B que tiene el gobierno y que todavía no tengamos, del que todavía no tengamos claridad para salvar el ministerio? En ese ejercicio hace parte de una de las prioridades que tenemos que definir. Se tiene que definir si el ministerio continúa o no, eso es claro. El presidente, yo acá todo lo que se decía en el presidente, creo que este ministerio no se debe acabar, se debe desconocer, porque mira, no se ha conocido qué es este ministerio y para qué sirve a las comunidades, o no se ha hecho lo que hay que hacer para que el ministerio, el problema no es el del ministerio, el problema es de que no es efectivo para hacer las cosas como todos los otros ministerios. Entonces, el presidente, yo espero ya conversar bien con él para mirar, es una prioridad, cómo hacemos, si continúa o no continúa. Eso hace parte del análisis, apenas me posicione para continuar y defender lo que sea, para mirar, continuar como es, porque ya hay que se acabaría el ministerio, hay el proyecto de ley de acomodarlo, de organizarlo, de dejarlo, de trasladarlo, de pasarlo a otra sección. Me parece que eso hace parte del trabajo que me toca mirar, y ahí estaremos prestos a ver cómo se hace según lo que orienta el presidente. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Ustedes están escuchando la primera entrevista desde que ha sido designado el nuevo ministro de la Igualdad. El profesor Fernando Quijano, director de la República, está levantando la mano otra vez. Profesor Quijano. Gracias, doctor Juan. Óigame, ministro, sabe que digamos, escuchando su voz pausada, su voz, digamos, muy cargada, ¿no?, para manejar esta cartera de la igualdad. A mí, cuando le respondía a William Calderón y se le preguntaba por ese insuceso con los militares, sabe que un ministro tiene mucho poder burocrático, mucho poder de influencia, mucho poder con las fuerzas militares. Quisiera más bien hacerle una recomendación o como pedirle un favor. ¿Por qué no se levanta el nombre de ese sargento que lloró en ese episodio nefasto para el sargento y para usted seguramente, como nos lo acaba de relatar? ¿Por qué no se consigue el nombre de ese sargento y quizá nos esté oyendo y haga pública esas excusas, ese perdón, con una foto, que sea el sargento, pongámosle un nombre, que sea el sargento Calderón, y tomarse una foto con verdaderamente mostrando ese tema de reconciliación, y ahora obviamente que a usted lo arropa la figura de ministro, dar ese mensaje al país que realmente se trata, es de lo que usted ha reiterado en esta mañana, que debe haber reconciliación. ¿Por qué no se busca el nombre de ese sargento? ¿Por qué no se toma una foto y más que a la mamá y discursivamente pedirle perdón a la mamá, como debe ser también, por supuesto, lo uno no excluye lo otro, pero ubique, ahora que es ministro, ubique ese sargento, pídale perdón y obviamente será un documento muy, muy, muy viral en las redes sociales, como lo es ese momento en que se humilló a un miembro de las fuerzas militares, señor ministro? Profe, usted yo le voy a contar una infidencia. Pues que a raíz de todo eso que pasó allá, yo me reuní con una gente de las fuerzas militares para hacer un proceso, precisamente llegara cuando el presidente Santos, con todo lo de la paz, nosotros íbamos a hacer un ejercicio de que las guardias fuéramos allá y sembráramos en conjunto con el ejército, allá al Berlín, porque eso quedó por la guerra y toda esa cosa, eso quedó, hacer un ejercicio en minga entre el ejército y la guardia indígena para ir y sembrar árboles en ese sitio sagrado, para ir y hacer un proceso de armonización. Y yo anduve, pues no tuve la posibilidad de encontrar a esa gente, porque yo sí lo quería abrazar y pedirle abrazarlo, porque en última nosotros somos hijos de Colombia. Yo lo abrazaría como abracé al soldado allá cuando encontramos como le digo, hice como una catarsis cuando encontramos los niños Mocutuy en San José del Guaviare. Yo hice como una catarsis abrazando, pero no solo eso, pues sí, yo sí abrazaría a un soldado con todo el gusto, que de pronto uno a veces se ha limitado, pero sí, yo sí estaría en todo ese ejercicio de hacerlo. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que abrazarnos de corazón. O sea, yo no tengo dificultad en eso, en abrazarnos de corazón y esos gestos, o más que esos gestos para los medios, es un gesto para uno como persona. Y yo creo que porque los soldados han dado su vida por Colombia, y yo digo, me refiero a la mamá, porque muchos soldados van y sus mamás suben mucho en la casa, pues, o sea, pienso en mi mamá,
que se fue y ella sufría mucho y por eso yo digo eso yo no tendría ningún problema y yo voy a hacer eso antes de que te entregue este cargo, voy a tratar de a ver cómo ubico, además conozco gente y a ver cómo es, yo no sé dónde está, pero sí me gustaría, yo no tendría ningún problema y más que la foto es poderlo ver a los ojos y decirle que lo abrazo, que reconozco su trabajo. Ministro, nosotros aquí hacemos unas preguntas y también recogemos preguntas que nos mandan, preguntas que están en los chats. Me preguntan por su mensaje hacia otras organizaciones indígenas que en su momento no recibieron bien esta designación, seguramente porque hay pulsos o hay enfrentamientos entre distintos grupos indígenas. Aquí le pido, por favor, que usted les hable a las otras organizaciones indígenas del país. Yo creo que los pueblos indígenas también somos diversos y hay muchos indígenas que por muchas situaciones pues no se han representado, pero aquí nos juntamos todos, así como todos los colombianos, todos los indígenas somos diversos y creo que en ese ejercicio yo creo que pues yo estoy ahí para servir, yo sirvo a todos los colombianos, a todas las diversidades como ministro de la igualdad y más a un hermano indígena y que por situaciones de pronto, como tú dices, por situaciones de confrontación, por situaciones de políticas, ha habido división, lo que se quiere precisamente de igualdad es de juntarnos y yo sí atendería a todos esos escenarios que de pronto por circunstancias, por situaciones de diversidades, de posiciones políticas se han separado, yo estaría ahí atento para acompañar. Ministro. Porque soy ministro de los colombianos, no ministro de un sector. William Calderón. Ministro, este es un ministerio que está muriendo, ¿no? Ya por orden de la Corte Constitucional le dio 2 años de vida para que se acabara. ¿Qué responde a las críticas que se le hacen porque usted tiene 0 experiencia en el manejo de lo público? La hoja de vida suya, que está colgada hoy en el servicio público, da cuenta de 14 años de experiencia, pero en las organizaciones indígenas. Pero públicamente, alguna entidad pública, algún tipo de experiencia es 0 años, no ha tenido ningún tipo de experiencia. ¿Cómo puede garantizar usted que maneje estos pocos meses que quedan de un ministerio cuando no tiene ningún tipo de experiencia? La experiencia es relativa, ¿no? Yo he sido profesor, yo soy maestro de sabiduría por la cátedra UNESCO, ahí lo coloqué y pues en la guardia en ese ejercicio, pero yo pienso que no me pueden juzgar, no me pueden prejuzgar, apenas estoy llegando yo diría que me juzguen cuando termine el escenario, cuando termine el ejercicio. Es difícil, allí hay todo un equipo de asesores muy expertos. En muy 6 buenos. meses, ¿qué se podrá hacer en 6 Ya. meses? 200 días. Sí, vamos a ver, porque yo estoy cerrando, yo estoy acompañando, a ver si pueden poner al más sabio, al más, con todos los títulos. Que en Ya, 6 con meses todos hacer los algo mientras conoce ya. usted el ministerio. Sí, ahí estoy tratando de correr y mirar, porque yo voy a tratar de ejecutar lo que más se pueda en beneficio de las comunidades, de los procesos. Hay un plan de choque para movilizar, así pongan al más experto, al más sabio, con más títulos. Yo no estoy diciendo que ya lo académico y ya el conocimiento es otra discusión, que también salió con lo de a veces el conocimiento de los pueblos y la experiencia, la experiencia en la vida y la experiencia organizativa de pronto no está titulada, pero ¿sabe que, Ministro, sabe que cuando uno habla, me llama la atención esta entrevista, doña Arci, y es que cuando uno habla con el expresidente Uribe y ahora hablando con el ministro de la Igualdad, siempre suenan perritos y pajaritos atrás. ¿Se da cuenta que hablan desde la Colombia profunda? Claro, y de eso, desde donde sea. De eso nos damos cuenta usted y yo. Sí, hay un pajarito por ahí, hay un perro ladrando. Oiga, ministro, ¿va a despachar desde la sede del ministerio o va a trasladar el ministerio, por qué no, a uno de los resguardos cerca a Toribí o desde Caldono? Es decir, ¿cómo es su idea de desarrollar este ministerio en estos 200 días de la igualdad? ¿Va a estar más en los territorios o se va a venir aquí a calentar escritorio? Pues Bogotá es bueno, bonito por los teatros y toda esa cosa, y yo no discrimino Bogotá porque yo
porque yo he vivido en Bogotá y es muy bonita Bogotá, por todo. Y el centro, pero a mí me da duro el frío. Estaré allá en el centro, pero sí, estaremos en la Colombia profunda acompañando y pudiendo desarrollar. Hay muchos procesos que tienen que hacerse en muchos territorios. Claro. Yo estaré en la Colombia profundo, en Toribío, en San José del Guayas, pero también me iré a sentar en la 93 allá para reconocer y conocer. O sea, yo estaré en muchos escenarios, pero más estaré en los territorios, en muchas zonas afros, indígenas, campesinas, de sectores donde la violencia los ha golpeado mucho. Hay yo conozco las zonas más profundas de Colombia, y que estoy de acuerdo contigo cómo se vuelve el ministro al territorio, el ministerio al territorio. Creo que eso es fundamental, porque estoy de acuerdo, eso de estar calentando puesto uno es muy burocrático, pero también lo cansa uno. Son las 8 de la mañana. De todas maneras toca estar en la casa para poder estar con orden, pero la casa es toda Colombia. Son las 8 de la mañana, 1 minuto. Han escuchado ustedes la primera entrevista del nuevo ministro de Igualdad aquí en la radio del país. Ministro Alfredo Acosta Zapata, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Por el bien de Colombia, ojalá le vaya bien. Doctor Juan, gracias por sus palabras, por su mensaje, gracias por la entrevista a todos allí. Un abrazo de armonía. 8-1. Sorter Coordinadora. 8 años cambiando la logística. 8 años transformando la forma de llegar a tu hogar.